a las 7. Quintana Roo para nosotros y ahorita es a las 8 de la noche. Así que dispongamos nuestro corazón cada martes y cada jueves y los lunes también, porque los lunes está abierta la capacitación. Hay hermosas capacitaciones el lunes para también ir teniendo más conocimiento sobre nuestra iglesia, sobre lo que Dios ha dispuesto para cada uno de sus líderes, pastores, sobrevedores, coordinadores de todo el distrito, hermanos. Y hay varones que se han preparado y se siguen preparando para llevar a cabo estas capacitaciones, hermanos. Bueno, ya pasaron los 5 minutos, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a presentarnos delante de nuestro Padre para poner en sus manos a nuestros hermanos. Oremos, hermanos. Padre eterno, Dios bendito, inclinamos nuestro rostro delante de tu presencia en estos momentos y desde diferentes casas, Señor, y diferentes estados. Estamos aquí reunidos, un puñado de hijos tuyos, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, dándote las gracias. Señor, por esta oportunidad que nos das por medio de estos medios, Señor, el poder reunirnos, el poder mirarte, Padre, porque al mirar el rostro de nuestros hermanos te podemos mirar, Dios amado. Y te damos gracias también porque nos permite, Señor, traer a nuestro corazón conocimiento y entendimiento en tu palabra. Has puesto, Señor, en el corazón de nuestro sobrevedor y de varones y mujeres el hecho de que este distrito, el distrito 7, como dice tu palabra, estén enteramente preparados, Señor, para los retos de nuestras iglesias locales, Padre. Todas las sociedades, Señor, has puesto y dispuesto corazones de hermanas y hermanos para llevar a cabo las instrucciones que tú tienes para tu pueblo. Danos desde lo alto, Señor, inteligencia, sabiduría, Padre. Háblanos al entendimiento, al corazón, Padre, de lo que cada uno de nuestros hermanos prepara para que tú nos enseñes. A través de tu Espíritu, instrúyenos, Señor, para ser cada día mejores hijos tuyos. Y que esta enseñanza, Señor, sea puesta en nuestra vida, en nuestra casa, empezando en nuestra casa, Señor, así como también al llegar a nuestras iglesias locales, Señor, también poderlo compartir y dar de nosotros, Señor, lo que tú has puesto en nuestro corazón para enseñar. Sé con nuestra hermana Gaby, con nuestro hermano Noé, Señor, que a través de ellos tú, Señor, utilices sus voces y puedas hablarnos hoy lo que ellos han preparado con amor, con dedicación, con esmero, sea puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos des el discernimiento de tu palabra para continuar, Señor, en estos lugares en donde tú nos has llamado. Y no nos llamaste para ser importantes, sino como tú le dijiste a tu pueblo, precisamente a veces, Señor, por ser los menos importantes, tú nos llamas para estar delante de tu presencia y nos vas preparando día con día, Señor, para que entonces seamos útiles a tu servicio y a tus iglesias. Bendice a nuestro hermano sobrevedor junto con nuestra hermana Carlita, que donde ellos anden, tú los guardes, los cuides, los libres de todo mal y les permitas regresar, Señor, bajo tu cuidado y bajo de tu protección. Todos estos favores, Señor, te los pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy va a estar con nosotros nuestra hermana Gaby y nuestro hermano Noé. Ellos ministran una iglesia y son también nuestros hermanos que tienen la pastoral a matrimonios en distrito. Dios bendiga grandemente sus vidas por el trabajo, por la disposición, que en cada ministerio que el Señor les ha puesto, el Señor los guíe, su Espíritu los acompañe y donde quiera que ustedes vayan sean esa luz y esa sal para la iglesia del pueblo de Dios. Amén, hermano. Sean bienvenidos y adelante. Pasa vos, hermanos. Nos da primeramente mucho gusto ser usados por el Señor y ser parte de esta directiva de matrimonios.
Y bueno, nosotros vamos a dar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo en el caminar de su obra. Y el tema a tratar este mes, hermano, es construyendo un matrimonio centrado en Dios. La mayor parte hoy en nuestra sociedad, los matrimonios, pues a veces cuando inician, lo menos que piensan es en Dios, en la mayor parte. Y no así nosotros, hermano, como iglesia, tenemos que construir nuestro matrimonio centrado en Dios. Tenemos como referencia un verso en el Salmo 127:1 que es una poesía al matrimonio que nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y rápidamente, hermano, yo quiero hablar de una pequeña anécdota de un matrimonio que estaba muy bien, un matrimonio que era muy feliz, aparentemente, tenían 20 años de matrimonio, con 2 hijos muy hermosos. Eh, el esposo se llamaba Carlos y la esposa se llamaba Elisa. Muy hermoso su matrimonio. En un momento, Carlos decide salir a hacer unos viajes de negocio, se hospeda en un hotel. Y en ese viaje de negocio, hermano, este varón decide bajar al bar a tomar una copa y conoce a una dama, el cual él se acerca a la dama, le invita una copa y ambos tomaron la copa. Posteriormente tienen una segunda cita y ya al calor de las copas, dos, tres que van tomando, deciden los dos pues tener un encuentro. Cuando esto termina, 15 minutos del encuentro, Carlos dice, ¿qué he hecho? Y se sintió muy frustrado, muy incómodo con lo que había pasado. Se bañó 3 veces creyendo que bañándose se le iba a quitar esa cargo de conciencia. Regresando a su casa, su esposa corre a saludarlo, a besarlo, como siempre cuando él venía de viajes de negocio, y él no respondió de la misma forma que lo había hecho anteriormente. Y bueno, él estaba en su casa, incómodo. 3 meses después recibe una llamada de esta muchacha que le dice que estaba embarazada. Y luego él dice, pero ¿cómo? Si nos protegimos, pero falló, dice, tengo 6 semanas. Ya no pudo más Carlos y en una noche que los niños se fueron a dormir, él le confiesa todo. La esposa se quedó 10 minutos en silencio. Después de 10 minutos en silencio, habló y dijo, ¿cómo es posible que hayas cambiado 20 años de matrimonio por 15 minutos de placer? Y él le dice, es que fue una confusión. No es confusión, es una decisión que tú tomaste, una decisión que tomaste a acercarte a esta chica, una decisión que tomaste, quitarte el anillo de matrimonio, una decisión que tomaste al estar 15 minutos con ellos. Tú decidiste terminar 20 años de matrimonio. El final se separaron la mitad de sus bienes, él se quedó con la mitad de los bienes en el divorcio y fechas para ver a sus hijos. Y lamentablemente todo se terminó. Bueno, esto lo iremos analizando un poco a poco. Bueno, tenemos, hermano, el matrimonio no es un proyecto meramente humano, al que hacemos a un lado a Dios o al que invitamos a Dios, sino que el matrimonio es una obra divina donde Él es el arquitecto, el fundamento y el propósito. Recordemos, ¿verdad?, que nuestro Dios es el que establece el matrimonio, no es una idea humana, no es una ideología que surgió de la mente humana, sino que fue el propósito de Dios. Y bueno, en esta pequeña conferencia, hermanos, buscamos redescubrir el diseño original de Dios para el pacto matrimonial y realinear nuestra relación con ese propósito eterno. ¿Por qué redescubrir, hermano? Porque muchas veces cuando somos atrapados por la rutina, cuando somos atrapados por todas las preocupaciones, perdemos a veces el diseño original del matrimonio. Y eso es lo que vamos a marcar unos elementos, unos factores
que muchas veces hemos perdido a causa de qué, de caer en la rutina y a veces también de alejarnos un poquito de Dios. Por ejemplo, hoy en día, este, los matrimonios al parecer ya no es un pacto, sino un contrato. Y un contrato se rompe al dejar de que ya las conveniencias no son iguales, dejan de ser, se desaparece, pero un pacto se honra porque fue establecido delante de Dios y trasciende las circunstancias. Y ese pacto del matrimonio tiene un propósito. Dios no diseñó el matrimonio para nuestra comodidad, sino para la formación espiritual, la fidelidad y el testimonio de su amor. Tiene un propósito. Si nosotros recordamos un poquito allá atrás, cuando el Señor creó al hombre y la mujer, primero creó al hombre y vio que éste estaba solo y que no era bueno. ¿Sí? No era bueno. Entonces, ¿dónde podemos aplicar esta pastoral? ¿Cómo lo podemos aplicar? Hay muchos matrimonios, hay diferentes matrimonios y bueno, voy a dar paso a mi esposa para que nos, nos mencione las aplicaciones. Aquí en la aplicación pastoral nos habla en matrimonios jóvenes, no edifiquen solo sobre emociones, edifiquen sobre la roca que es Cristo. A los matrimonios jóvenes que están iniciando este camino en el matrimonio, pues que muchas veces no nos vamos a, o no se dejen llevar e impulsar por lo que sienten en un instante, porque sabemos que al principio en el matrimonio, podríamos decir, es cuando la pareja se va adaptando uno a otro y realmente se está conociendo tal cual es, porque en el noviazgo no se logra conocer al 100% a la persona, sino ya cuando se está casado, pues ya empiezan a surgir incluso muchas diferencias, pero es ahí cuando tenemos que tener ese control de nuestras emociones y saber cómo regularlas. Y dice, edifiquen sobre la roca que es Cristo. El matrimonio de los jóvenes y también de los que ya tienen muchos años siga siendo nuestro Señor Jesucristo, esa roca en la cual nunca seremos defraudados, sino que siempre está ahí para apoyarnos, resguardar nuestro matrimonio. Matrimonios maduros, recuerden el carácter sagrado de su pacto. Ya cuando ya tenemos un trayecto ya avanzado en el matrimonio, siempre recordemos que esto está instituido por Dios y que nuestro Dios, pues es lo que desde el inicio, desde la creación, desde la primer pareja, y eso lo debemos llevar con nosotros mismos, de que es un pacto divino y no solo de hombres. Matrimonio en crisis. Cuando hay momentos en el matrimonio donde hay crisis o incluso se llega a pensar en la separación, recordemos que Dios no abandona los pactos que Él mismo instituyó. Debemos siempre recorrer a sus pies y pues también cuando se requiere buscar esa ayuda profesional, esa ayuda pastoral, para que podamos llegar a tomar esos acuerdos y como decía el objetivo, redescubrir el pacto matrimonial. Como nos dice en Marcos 16, más el principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Bueno, como dice el tema, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros llevar nuestro matrimonio centrado a Dios? Redescubriendo, y la primera parte de redescubrir es que recordemos que es un pacto que hicimos ante Dios cuando nosotros decidimos unir nuestras vidas y cuidar nuestro matrimonio sobre todas las cosas. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, tenemos un problema aquí técnico, hermano. Espérenos tantito. Ya.
Ahorita, hermano, es que no logramos, no da para la otra diapositiva. Se quedó ahí. Eso. Es la lluvia, hermano. Ahí se Ya movió cambió. ya. Ya Sí. se movió. Dice el propósito divino del matrimonio. Sí, es que no sé qué pasó, disculpe. Sí, hermana, no se preocupe. Ya cuando le agarre la vuelta de aquí a 2 meses más, ya. Terminando el año, hermano. Eso. La Bueno, diapositiva que aparece dice el propósito divino del sí, matrimonio. Ok. muy bien. Otra manera de redescubrir nuestro matrimonio es saber que tiene un propósito divino. ¿Y cuál será ese propósito divino? Bueno, en Génesis 2:24 nos dice, y serán una sola carne. ¿Qué es esto de serán una sola carne, hermano? Bueno, ya no seremos dos, sino que caminaremos, digo, ya no seremos uno, sino caminaremos dos, pensando en pensamiento, en propósitos, en aspiraciones, en muchas cosas. Siempre será de mutuo acuerdo. Y eso es lo que muchas veces ha llevado a los matrimonios a ser más frívolos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque pierden ese propósito de ser una sola carne. Y el otro es una unidad espiritual, crecimiento mutuo en fe y propósito. Legado generacional. Construir un fundamento de fe para las futuras generaciones. Sobre todo aquí, por ejemplo, hay muchos testimonios de matrimonios que permanecen por muchos años y que esto es de testimonio la vida de ellos cuando en nuestra iglesia hay hermanos o matrimonios consagrados y vemos que eso es de gran testimonio para las nuevas generaciones, para los jóvenes y que muchos dicen quiero ser como mis abuelos, durar mucho en el matrimonio, porque en la actualidad nuestra sociedad se ve en donde incluso ya los jóvenes ya no piensan en contraer un matrimonio oficialmente por las leyes, sino siempre solamente en unión libre. Más sin embargo, vemos que de acuerdo a la palabra de Dios, pues no puede ser así. Y eso es importante porque este legado generacional que podamos transmitir no tan solo a familiares, sino a todos los congregantes de nuestra iglesia. Otro elemento muy importante es mutuo auxilio, hermano. El apoyo incondicional en todas las etapas de la vida, cuando se inicia el matrimonio, cuando ese es un matrimonio joven, un matrimonio adulto, un matrimonio de adulto mayor, debe de haber ese apoyo incondicional en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque es importante esto de caminar juntos, apoyarnos en muchas cosas, en crecimiento espiritual, crecimiento en fe, crecimiento en aspiraciones, tanto puede ser profesionales, puede ser económicos, debe de haber ese apoyo incondicional. Y el otro es reflejar a Dios, ser un testimonio viviente de su amor y fidelidad. Es aquí donde nosotros tenemos que mostrar que estamos caminando
¿Por qué? Porque le somos fieles al Señor, ¿sí? Tenemos que permanecer en fidelidad a Dios. Y ese testimonio es muy importante porque eh, jóvenes que más adelante van a construir un matrimonio, hoy en día hay jóvenes que les preguntan si te casarías. No, yo no quiero casarme. Yo no quiero, prefiero estar solo. Y eso se debe a que no porque realmente lo sientan, no porque realmente así lo quieran, sino porque a veces ven los matrimonios que no hay ese testimonio de amor, no hay ese testimonio de acompañamiento, no hay ese testimonio de fe y por lo tanto dicen, no, la verdad no quiero ser de esa manera. Es por eso que es importante que en nuestro matrimonio estemos reflejando a Dios. El matrimonio no existe solo para hacernos felices o hacernos felices, sino para hacernos santos. Al igual que dos maderas separadas arden rápido, pero unidos sostienen el fuego por más tiempo. Así es el matrimonio con Dios en el centro. Que ese, el fundamento de nuestro matrimonio siempre sea nuestro Dios. Otra vez se nos volvió a complicar aquí, no sé qué pasó. Tal vez, ya, ya, hermana, ya. Ahí vamos. Creo que mañana terminamos. Ya, hermana, ya se mira, ya pasó al Ya. otro. La ilustración del cordón de tres dobleces. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Eclesiastés 4:12. El esposo, un hilo fuerte y dedicado y amoroso. Vemos, ¿verdad? Que pues el hombre es el que siempre decimos es el fuerte, es el que sostiene el hogar, es la cabeza. Entonces, es ese hombre delicado también y amoroso que tenemos en casa y que como esposas, dice la esposa, un hilo de gracia, apoyo y compañerismo. Y con nuestro Dios, el hilo central que une y fortalece la relación. Aquí en este texto donde vemos que tomados o siendo el soporte de nuestro Dios, ese tercer hilo, es como podemos ser fuertes, como podemos tener esa fortaleza, porque por sí solo el matrimonio del hombre y la mujer no podría, porque si no, pues siempre como en la sociedad, en constantes divorcios, problemas, incluso homicidios, cuántas cosas no se logran ver en un matrimonio cuando no se tiene a Dios. El hilo central que une y fortalece la relación es Dios. Cuando Dios no es el centro, el peso de la relación recae únicamente sobre personas imperfectas. El matrimonio no es inherentemente débil. Fue diseñado para funcionar con Dios en el centro, convirtiéndose en una fuerza inquebrantable. Entonces, qué importante es que en nuestro matrimonio nuestro Dios sea ese centro y ese tercer cordón que
fortalece la relación, fortalece la comunión del matrimonio, porque como vimos, ¿verdad? Es el esposo y la esposa, y a veces hoy en día hay una lucha de carácter, de quién es el más fuerte, quién es el que más aporta, quién es el que más inteligente dentro del matrimonio, cuando vemos que los dos debemos caminar juntos, pero apoyados en Dios. Y eso nos lleva a nosotros ¿a qué? A que el matrimonio cumpla su función del diseño en el principio. Otra vez lo mismo. Como que lo tiene que hacer pequeño, hermana, y tal vez pasarse a la que sigue, porque como lo tiene ampliado, tal vez puede ser la falla, digo yo. Y ahorita vamos a ver. No entiendo por qué. No, pues no. Solamente así. No. Ya, esto, a 5. Solamente así. No, eso sí, me pongo en Ajá. directo. Principios bíblicos que sostienen el matrimonio. Número uno, bueno, aquí lo enumeramos nosotros, dice, debe de haber un amor sacrificial. Es un principio. Amar como Cristo amó, buscando el bienestar del otro antes que el propio. Recordamos, ¿verdad? Ayer en Efesios te dice que el Señor ama a su esposa, la sustenta, la cuida, la protege. Y yo creo que uno de los factores que nos acercan a ser un matrimonio centrado en Dios es ese amor sacrificial que debemos mostrar siempre. Otro factor es perdón constante, liberar resentimiento y ofrecer gracia como Dios nos perdonó. Este es importantísimo, hermano. Todos son importantes, pero a veces hay matrimonios que durante años vienen arrastrando un resentimiento, una ofensa de él o de ella, y nunca se liberan de ese peso sentimental y viene afectándolos, viene afectando hasta que revienta el hilo. Es por eso que nosotros cada momento, cada instante debemos ejercer el perdón, como nos lo muestra nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El perdón libera, el perdón trae paz, el perdón nos hace sentir bien y andar en comunión. Y otro, la humildad mutua, reconocer las propias imperfecciones y servir al cónyuge con humildad. No todos somos iguales, no todos los matrimonios tenemos, no somos, a veces como decimos, somos la mitad de una naranja, no somos naranjas completas. Como naranjas completas tenemos nuestro sabor cada uno. Por lo tanto, debe de haber esa humildad de aceptación, porque a veces en el matrimonio no sabemos, cuando nos casamos no sabemos cómo somos, sino ya empezamos a mostrar muchas cosas en el camino. Es por eso que debemos tener esa humildad, reconocer las propias imperfecciones y lo otro es y servir al cónyuge. Y comunicación honesta. Hablar con verdad y amor, escuchando activamente y con empatía. Aquí claramente, ¿verdad? Nos dice que hablar con verdad y amor. Uno de los elementos importantes en el matrimonio es la honestidad. Aunque a veces sea difícil o no sé lo que podamos sentir el uno del otro, pero o de cualquier situación, siempre hablémonos con la verdad, siendo honestos, porque si se llega a caer en un vicio, en mentir, entonces no será una relación sana, será una relación contaminada y que afectaría el resto del matrimonio si nunca o se llega siempre a estar practicando esta situación. Hablar con verdad y amor, escuchando activamente y con empatía. La comunicación es importante en todo momento y a veces por las muchas actividades que logramos tener, pero siempre como matrimonio debemos abrir esa ventana, esa puerta, como sea, para que nosotros podamos tener esa conversación, esa plática a solas, cuando hay alguna dificultad, cuando algo no me gustó de mi esposo o cuando de él algo no le gustó de mí.
y no pasarlo por desapercibido o decir ya va a pasar, y ahí eso se va haciendo como una bolita de nieve cada vez más grande, y si nunca se aclaran ciertas cosas, logra a veces terminar en alguna crisis o puede ser irremediable, por decir así. Bueno, oración compartida, una de las cosas muy importantes, por ahí dicen un comentario muy hermoso, dice, las batallas se ganan de rodillas. Las batallas en nuestro matrimonio, cómo los estamos ganando, ¿sí? Con a veces discutiendo o viendo a ver quién tiene la razón. Y yo creo que uno de los consejos divinos es una oración, conectar con Dios y entre sí a través de las oraciones, fortaleciendo el vínculo espiritual. Una de las cosas que los matrimonios debemos tener muy presente es la oración. La oración es importantísima, esa comunicación, esa comunión que debemos tener con Dios y tenemos mucho por qué orar. Primeramente, el equilibrio de nuestra relación, orar por nuestros hijos, los que tenemos hijos, por muchas cosas, orar por todo lo que se relaciona en nuestra relación matrimonial, en nuestro caminar matrimonial. Un matrimonio que ora junto aprende a pelear menos y a perdonar más. Creo que esto es muy cierto, ¿verdad? Que pues tenemos que orar siempre juntos. Eh, yo recuerdo cuando muchos de mis hermanos que aquí nos ven, que son de acá de Tabasco, a mí me mandaron al municipio de Balancán, de aquí de Tabasco, pero estaba casi a 3, 4 horas de Villahermosa. Y yo me pasaba lunes a viernes allá y mi esposo con mi hijo acá. Pero aunque fue difícil esos 2 años, pero nunca perdíamos esa comunicación. Siempre en la mañana, cuando me levantaba, le hablaba, o él a mí, al mediodía, en la noche, y siempre eso, nos platicábamos todo lo que yo hacía y lo que él hacía, y orábamos juntos, los cuatro, a veces nosotros dos nada más, pero no fue fácil, pero con la ayuda de Dios pudimos soportar esa distancia y nos hizo más fuertes y aprender del uno del otro a veces cosas que ignoramos o que no logramos este, tener o darle significado. Sin embargo, siento que esas son situaciones que la vida igual nos pone en el caminar y para hacernos cada vez más fuerte. Como dice, un matrimonio que ora junto aprende a pelear menos y a perdonar más. Sobre todo abrirnos al perdón cuando alguno de los dos comete un error o algo que uno no espera, siempre dar ese paso del perdón porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros, por ese perdón que el cual nos da acceso a esa vida eterna. Entonces nosotros así en el matrimonio siempre debemos de ceder al perdón ambos. Diferentes escenarios, mismos Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Matrimonios recientes. Formen hábitos espirituales sólidos desde ahora. Construyan sobre una base firme. Cuando se va a contraer matrimonio, hay iglesias, creo que la mayoría a los matrimonios les dan pláticas y eso ayuda a fortalecer porque son consejos también muy, muy buenos, también de hermanos que ya tienen muchos años de casado. Y sobre todo dice, formen hábitos espirituales. Como decía, siempre orar juntos, mandarse mensajes, cuando puedan leer la palabra juntos, siempre ir a la iglesia. Y situaciones así donde, por ejemplo, cuando a mí me hicieron una despedida de soltera en casa de una hermana, ella no, ya grande me daba consejos y decía, cuando
te vayas a dormir, nunca te duermas enojada con tu esposo. Cuando vayas a salir o él se vaya, nunca se vayan enojados. Y siento que esas son consejos y hábitos muy, muy importantes en el matrimonio, porque eso también nos ayuda a permanecer unidos y a estar en contacto con nuestro Dios. Bueno, también tenemos matrimonios con años. ¿Y qué pueden hacer esos matrimonios con años? ¿Qué podemos hacer los que ya tenemos arriba de los 10 años? Bueno, número uno, renovar nuestros votos espirituales. Es muy bueno que nosotros fomentemos, tal vez año con año, renovar nuestros votos espirituales. eh, eh, no solo los recuerdos, sino que, por ejemplo, en la iglesia decir, tenemos tantos años, queremos se haga una acción de gracia, se haga un culto. ¿Por qué? Porque queremos renovar, enfocado a una renovación de nuestros votos espirituales que hicimos cuando aquella vez nos casamos. Que el pastor ore por nosotros, nos bendigan como si estuviésemos iniciando. Y la profundidad se encuentra en la renovación constante. Salir a comer cuando estamos iniciando, cuando somos novios, qué no hacíamos, hermano? Lo invitábamos al cine, a comer, a pasear, y ya cuando tenemos muchos años, se acabó todo eso. Se acabó ya del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y a dormir. Es lo único que hacemos. Y a veces nos olvidamos de nuestros votos, nos olvidamos de nuestra esposa, nos olvidamos también de los hijos, o a veces la presión de todo hace que nos olvidemos. Y yo creo que es un momento de que debemos tomar para qué, para llevarle flores a nuestra esposa, tal vez cuando menos se lo espere. ¿Sí? No le llevamos nada, ya, con que nos vea llegar es suficiente y llegamos con bien. Y no es así, sino que tenemos que renovar esos votos constantes cada día, aunque sea a la esquina de la calle, pero llevarla a comer, hermano, unos tacos de asada. Y bueno, Matrimonios heridos. matrimonios heridos. Dios tiene el poder de restaurar lo que parece irreversible. Hay esperanza en él. Muchas veces la ruptura de muchos matrimonios o la separación, a veces se rompen dentro de y están juntos, pero como dicen por ahí, no revueltos. Viven juntos, pero separados. ¿Por qué? Porque ahí están pasando crisis. La crisis puede ser de diferente naturaleza. Aquí nos dice que Dios tiene poder de restaurar lo que parece irreversible. ¿Qué puede ser? No lo sabemos. A veces una infidelidad, porque no vamos a decir que no hay matrimonios que han pasado por una infidelidad. Y hay matrimonios que han sobrevivido a una infidelidad. Y a veces le preguntamos cómo fue. Bueno, fue porque ellos pusieron su esperanza en quién, en Dios. Y muchas veces hay crisis. También la crisis puede darse, hermano. La crisis puede darse en lo económico, cuando hay esa carestía dentro del matrimonio por X razón, oye razón, entra una crisis, la enfermedad, cuando un cónyuge se enferma, y cuando esa enfermedad es irreversible y que sabemos que no hay cambios, viene una crisis en todos los aspectos, emocional, como usted lo quiera decir, y por muchas cosas o terapias que le digan, a veces esa crisis ahí permanece, pero eso se da, eso tenemos que lograrlo cuando nosotros como líderes matrimoniales estamos mostrando esa fortaleza en Dios. También la crisis que se da cuando se da una pérdida, hermano. Una pérdida puede ser por un familiar del matrimonio y una pérdida cercana de un hijo y cosas así, hermano. Entonces, ¿cómo nos ayudarían? ¿Cómo podemos nosotros? Tienen un eh, tallercito de la iglesia aquí en la casa. entonces, tenemos, ¿verdad? Dios tiene el poder de restaurar lo que parece irreversible. Muchas veces humanamente decimos, no va a cambiar, no va a pasar, pero sí, hay esperanza en Él.
Matrimonios líderes, recuerden que el testimonio más poderoso inicia en casa. Su hogar es su primer ministerio. Dios no trabaja con matrimonios perfectos, sino con matrimonios dispuestos a permitirle obrar en ellos. Como lo menciona aquí, ¿verdad? Todos los que pues aquí servimos a la iglesia, ya sea en el pastorado o de algún liderazgo, vemos que es verdad de que pues nosotros tenemos que hacer ese testimonio, tanto para las personas que nos rodean como para nuestro mismo hogar, nuestros hijos, que lo que ellos ven en nosotros puedan más adelante cuando estén en la etapa del matrimonio, puedan tener buenos recuerdos también y buen testimonio del matrimonio, de sus padres. Su hogar es su primer ministerio. Esto es muy importante porque se tiene que regular las actividades de nuestra iglesia y también de la familia, porque no podemos atender una más y una menos, sino tener un buen equilibrio y también hacer parte, por ejemplo, en los hijos para el servicio a nuestro Dios, que ellos también se hagan pertenecientes a ese servicio y ese amor a nuestro Dios. Bueno, en esto de matrimonio líder quisiera yo decir que a veces como que es una carga, ¿no? Una carga que diríamos tenemos que andar derechitos o perfectos, ¿no? Como dice al término de de este compuesto, dice, sino con matrimonio dispuesto a permitir obrar en ellos. Tenemos que permitir primeramente que Dios obre en nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Permitir que Dios obre en nosotros y de esa manera también ayudar a los matrimonios dentro de nuestra iglesia y los que se acerquen, porque también necesitan de Cristo Jesús. Y bueno, pasamos a nosotros, quisimos ponerle aquí algunas cositas que no van muy bien, le colocamos así, se oye muy feo, errores comunes al sacar a Dios del centro de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuando el matrimonio este, se aleja de Dios o no permite que Dios entre en su matrimonio? Eh, Tenemos este proverbio que nos dice, reconócelo en todos tus caminos. Y a nosotros como cristianos nos lleva a reconocer a Dios, no nada más en la iglesia, sino en el hogar y a donde quiera que estemos, en el matrimonio, en nuestros hijos, en todo. Y uno es tomar decisiones y endereza tu vereda, dice, o sea, mejorar cada día. Y bueno, primer errorcito que a veces suele pasar, y no nada más en personas que no conocen a Dios, sino también en personas que conocen a Dios, decisiones sin oración. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera, decisiones que no están correctamente, no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Omitir la guía divina en las elecciones matrimoniales, ¿sí? Eh, Tiene que haber oración. Tenemos que tomar buenas decisiones, la esposa y el esposo, porque a veces quien toma la decisión es el esposo, o quien toma la decisión es la esposa. Y luego dice, bueno, pues vamos a hacer lo que dice la esposa, aunque tú no estés de acuerdo, pero ya para no discutir, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo en oración al Padre Celeste. También en los hijos, cuando se van bueno, esto va en un matrimonio joven, cuando van a tener los hijos, o vamos, o no se va a tener, no se va a tener, y uno decide que sí y el otro que no, y bueno, vienen los problemas. Priorizar otras cosas, colocar el trabajo o el ministerio por encima del cónyuge. Por ejemplo, aquí, pues las personas que tenemos un trabajo, ¿no? Y a veces decimos, no, no puedo llegar a tiempo, estoy muy ocupada, o cuando el esposo quiere algo y no lo atiendo porque estoy más, mi trabajo me absorbe más el tiempo y dejamos esa parte siempre a un lado. Colocar el trabajo del ministerio por encima del cónyuge, incluso con los hijos. Si a veces
nos enfocamos mucho a los hijos cuando son pequeños y el esposo siempre lo estamos haciendo a un lado y decimos, no, es que el niño esto, es que el niño, todo el tiempo el niño o el bebé. Y a veces nos damos el tiempo para el esposo. También eso trae consecuencias. Y sobre todo, como dice, priorizar otras cosas, que eso no pase en nuestra vida, que nuestro matrimonio, nuestra pareja, siempre trate de permanecer de la mano de Dios. En un taller que asistí, comentaban acerca de los matrimonios, que al primero que debemos de apoyar, servir, animar y en todo es al esposo, porque los hijos van a crecer, se van a casar y se van a ir, y los que vamos a quedar somos los que empezamos, o sea, la pareja. Por eso debemos de tratar de seguir fortaleciendo, cultivar ese amor que desde un principio nos unió, recordar aquello que fue lo que nos hizo enamorarnos, amarnos unos a otros y no olvidarlo, sino tratar de siempre alimentarlo de todo eso que hicimos al principio para que siempre exista esa fortaleza a través de nuestro Dios. Hoy en día también se ha normalizado la distancia. ¿Y qué es esto, normalizar la distancia? Aceptar la frialdad emocional como parte de la relación. Ya no hay ese afecto, ya no hay ese acercamiento de que vienes del trabajo y te recibas a la esposa con un beso o te reciba con un beso o cuando vamos caminando en la calle tomados de la mano, ya no nos tomamos de la mano, a veces el esposo va por delante y la esposa por atrás caminando, en fin, muchas cosas de esas pequeñitas es normalizar la distancia y eso nos lleva ¿a qué? A la frialdad de nuestro ¿Mm? matrimonio, ¿sí? Entonces es importante nosotros tener que dejar a un lado estos errores, no aceptar eso como parte ya del matrimonio, como decir, bueno, pues ya es mi esposa y ya ahí la tengo, ahí está, ya está segura, y no es así. Sí, luego a veces no le decimos cosas bonitas, no le decimos, oye, es que cómo te peinaste hoy, te cortaste el pelo, ¿qué te hiciste? No, no, no le No se decimos da eso. cuenta. Y a veces la esposa está esperando que le digamos qué se hizo y nosotros, está muy bien todo. Estamos esperando a ver qué se hizo mi esposa. ¿Por qué? Porque hemos normalizado esa distancia. Y eso pasa, ¿por qué? Porque como lo que se acaba de decir hace un momento, priorizamos otras cosas. Abajo, los pastores priorizamos la iglesia. A veces por atender tanto a la iglesia, desatendemos a nuestra familia. Mostramos mucho cariño a las personas y a las cosas no le mostramos nada. Y bueno, no hay que descuidar la intimidad, ¿sí? Dejar de cultivar la conexión espiritual y emocional. Aquí es importante, hermanos, es importante que eh, enseñemos a los matrimonios, nos enseñemos nosotros también que somos el uno para el otro, ¿sí? Que así como nos deseábamos cuando nos casamos, sigamos sintiendo ese deseo aún al paso de los años, al paso de los años. Sabemos que ya no va a ser igual, pero tiene que ser esa, esa atracción que debemos tener el uno por el otro. Dejar de cultivar esa conexión espiritual. ¿Por qué espiritual, hermano? Porque somos un matrimonio que fue diseñado por Dios, no fue diseñado por nosotros. Fue diseñado por Dios y eso es importante, que tú cultives la intimidad con tu esposa. Eh, Puedes tomar y no siempre salir con los hijos, puedes salir tú solo con ella a comer, a pasear, darte ese espacio que necesitas con tu esposa, que necesitas tu esposa contigo. Ya no salen, ya, y a veces dormimos con todos los hijos adentro del cuarto. Advertencia pastoral. Cuando, cuando Dios sale del centro del matrimonio, el ego y la autosuficiencia ocupan su lugar, llevando a la desconexión y al dolor. Volver al diseño original
un llamado final. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Dios no solo restaura matrimonios, Él restaura propósitos y promesas y pactos. Y bueno, para volver al diseño original, hermano, tenemos que reafirmar el pacto. Tenemos que mantener ese pacto que hicimos en un principio. No sé cuánto recuerdan tu pacto, hasta tomamos una frase de la Biblia, dice, ¿verdad? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y a donde tú vayas yo voy a estar. Muchas cosas así bonitas tomamos, ¿verdad? En el matrimonio. Bueno, hay que recordarlo siempre, renovar el compromiso delante de Dios y del cónyuge. Yo tengo un compromiso con mi esposa y mi esposa tiene un compromiso conmigo. Nunca dejar de orar juntos, establecer el hábito de la oración compartida como pilar. La oración es importantísimo dentro de nuestro diseño matrimonial. Dios en el centro. Decidir conscientemente que Dios sea el eje de todas las decisiones. Que no solo la tomemos nosotros dos, sino que siempre tomado en cuenta nuestro Dios. Que siempre le pidamos su dirección, su apoyo y esa sabiduría para tomar decisiones. Un matrimonio centrado en Dios no es perfecto, pero es firme, perseverante, lleno de esperanza, capaz de reflejar su amor al mundo. Bueno, eh, y nosotros, hay mucho más, hermano, hay muchos elementos para redescubrir el acercamiento a nuestro Dios, pero yo espero en Dios, hermano, que esto que hoy vimos nos ayude y ayude a muchos líderes también a poder llevar, dirigir primeramente nuestro matrimonio y luego dirigir los matrimonios que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios ha puesto en nuestras manos, y que no ocurra lo que yo les comenté en un principio de esa anécdota de Carlos y de Lisa, de que si no tenemos a Dios, puede ocurrir eso y otras cosas más dentro de los matrimonios. Perder tal vez 10, 20, 30 años de matrimonio por decisiones mal tomadas y no dirigidas por el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, hemos llegado al final. Nos dio mucho gusto compartir este tema y también escuchamos a aquellos que quieran participar o quieran aportar algo. Ahí pregúntale a mi esposa, hermano. ¿Nadie, hermano? Quiere decir que todo estuvo bien. Pues yo solamente puedo añadir que creo que es el reto, ¿no? El gran reto para todos, primeramente, como se mencionó, los que tenemos una familia o un matrimonio, para aquellos que son líderes de matrimonios en las congregaciones y para todos los matrimonios que pertenecemos a la iglesia, creo que es el gran reto, el gran desafío, como lo han platicado en esta noche ustedes, amados hermanos, poder volver al diseño original del matrimonio, al propósito original del matrimonio, porque hoy la sociedad, y no solo la sociedad, a veces matrimonios, ¿verdad? Como lo hemos dicho, que no somos perfectos, pero se ha desvirtuado mucho el matrimonio de ese diseño original, ¿no? De lo que, como algunos dicen, de lo que nació en el corazón de Dios cuando vio al hombre solo, ¿verdad? Yo creo que no fue la idea, o Dios no pensó en lo que hoy muchos mostramos a través del matrimonio, ¿verdad? Entonces yo creo que, vuelvo a insistir, es el gran reto y es el gran desafío poder volver al diseño original, al corazón de Dios, a lo que Dios pensó cuando estableció esta institución, que como bien se afirma, es una institución divina y yo lo traduzco, lo interpreto de esa manera, no es algo que nace en el corazón de nuestro Dios. Así que,
pues Dios nos ayude, Dios nos dé la sabiduría y también, como ustedes mencionaron, me parece que muy acertadamente nosotros demos esa apertura para que Dios pueda obrar. Gracias, amados hermanos. Gracias a Dios, hermano. Amén. Muy, muy clara, hermanos, muy hermosa la edificación que nos dieron y yo creo que como matrimonios aquí presentes, teniendo hijos también, ya sea pequeños o solteros o casados, seguir orando, ¿verdad? Por ellos, pidiéndole a nuestro Dios que indique el camino también a nuestros hijos, que ayude a nuestros hijos que tienen matrimonios para seguir adelante, ¿verdad? Si conocen a Dios, qué tan importante es el que nosotros como matrimonios, como padres, estemos también al pendiente en esa oración por nuestro matrimonio y por nuestros hijos, hermanos. Y damos gracias a Dios que nos da muchas veces la sabiduría, ¿verdad? Y la inteligencia para que eh, cuando los encaminamos o están caminando en la vida de Dios, su meta o su proyecto sea el no desobedecer a Dios, ¿verdad? El tener consciente que el matrimonio es como decía nuestro hermano, es un proyecto de nuestro Dios. Y yo comparto con ustedes en este momento esa bendición que Dios me ha dado. Yo tengo 2 hijos y este fin de mes, el 31, primeramente Dios se casa a mi hijo menor. Yo bendigo grandemente a Dios porque cuando yo conocí el Evangelio, hermanos, me acuerdo que la persona que llegó a mi casa dijo un verso: si tú crees en el Señor Jesús, serás salva tú y tu familia. Yo andaba por otros caminos y yo me regresé y le dije: ¿me puede repetir lo que me dijo? Y me lo volvió a repetir: si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Digo, cuando dice familia, ¿se refiere a mis hijos? Y me dijo: sí, cree en el Señor Jesucristo y verás que así será. Y las promesas de Dios son firmes, son verdaderas, hermano, porque en el transcurso de 21 años de que yo recibo a Cristo en mi corazón, he visto sus frutos hermosos. Mi hija mayor también se casó hace 4 años, 5 años también con un ministro de la Iglesia de Dios. Y era algo que yo siempre le decía al Señor, que mi hija, padre, le decía cuando era pequeña, pueda algún día tener un esposo que te ame a ti primero, sobre todas las cosas, y luego ame a mi hija. Y también esa promesa fue puesta en mi vida, porque el varón que le dio ama a Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Entonces, ¿qué tan importante es la oración? Todo esto que nuestros hermanos nos acaban de hablar, es importante que nosotros analicemos, pensemos, compartamos, que sigamos orando por nuestros hijos, aún viendo tal vez sus matrimonios que no están, ¿verdad? Como Dios quisiera, pero no perder esa esperanza. Nunca es perderla. Y sanar, ¿verdad? Sanar también, como hablaba de una parte cuando la hermana hablaba de matrimonios heridos. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, traemos ciertos sesgos en nuestra vida y yo puedo con toda la seguridad decir, después de 15 años, tengo 34 años de casado, hermanos, después de 15 años hubo una separación con mi esposo de 7 años, pero yo nunca dejaba de decirle a mi Señor que donde estuviera Él, le permitiera ver su grandeza y su amor, y que si era su voluntad, Él iba a regresar a la casa. Él iba a estar nuevamente en la casa, porque Él podía ver en mí el amor que yo le tenía a mi esposo. Y todos los días oraba por Él, todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, y le decía al Señor: mira dónde anda, Señor. Y Él es tu hijo, porque mi esposo se acababa de bautizar. Y le decía: perdónalo, pero en tu grande bondad, permítele nuevamente estar con nosotros. Y otra vez me mostró su amor y su bondad, hermanos. Para la gloria de Dios, Él está con nosotros y trabajamos como matrimonio, ¿verdad? En nuestras iglesias y lo que usted hablaba me recordó tantas cosas en mi vida, 21 años de estar en la presencia de Cristo. Dios sigue siendo fiel
infinitamente fiel en sus promesas y en la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermano Noé, hermano Gaby, por esta enseñanza, por esta participación. Dios siga bendiciendo su matrimonio, sus ministerios y todos los hermanos que están conectados, nuestro hermano Adi, está la hermana Abby, veo por acá Flor, Elvia, el hermano Jonathan, Jesús, David, el hermano Hipólito, Elmar, todos sean bienvenidos. Está nuestra hermana Crescencia juntamente con nuestro hermano, su esposo, nuestro hermano Carlitos, nuestro hermano ministro Daniel Hernández, también aquí lo vemos. Muchas gracias por su presencia, por tomarse ese tiempo, por permitirle a nuestro Dios hablarles a su vida, a su corazón y a su entendimiento. ¿Alguien más tiene algo para opinar? Si no, para pedirle a nuestro hermano Daniel Hernández que nos despida con la oración final. El hermano, oh, sí, hermano, ya abrió su micrófono. Adelante. Saludos de Pasa a paz, vosotros, hermano, hermanos. bendiciones. Qué tema tan interesante para los matrimonios de hoy en día, que realmente, a pesar de que vamos a la iglesia, siempre necesitamos una orientación extra de cómo conducirnos como esposos. Bendiciones a todos, muy claro el tema. Gracias, hermano Carlos. Adelante, hermano Noé Escalante. Pasa a vosotros, hermanos. Pues a mí me da mucho gusto escuchar los consejos de Dios a través de estas reuniones virtuales. Y pues nosotros estamos iniciando una etapa en nuestra vida en la iglesia y vamos a compartir con los matrimonios lo que Dios quiere que hagamos. Pero como estamos iniciando, nos gustaría que nos dieran algunas sugerencias de cómo trabajar con los matrimonios de nuestra iglesia. Aproximadamente hay como unos 12 matrimonios en nuestra iglesia que vamos a, este, a acompañarlos en este año que estamos iniciando, y pues nos gustaría que nos ayudaran a través de ustedes. Ahí tienen más experiencia, hay ministros que nos ayudaran a dar algunas sugerencias de cómo trabajar, si es con un cuadernillo que nosotros nos dieron apenas, donde vienen 2 lecciones, o hay otras modalidades de cómo trabajar. Pasa a vosotros, hermanos. Hermano Noé, ¿de dónde nos está usted viendo? ¿De dónde Mi no? nombre es Miqueas Escalante de Comitán. Comitán. Ok, no sé si los hermano Noé, o si gusta darnos su número, hermano, si usted va a iniciar, porque de hecho nuestro sobrevedor le ha pedido a los coordinadores que le pida a los pastores todos los nuevos miembros de las pastorales, hermano. Algunos ya los hicieron llegar, como 2 o 3 nada más. Seguimos esperando que los pastores de sus iglesias, hermanos, nos puedan compartir pues todo el nuevo liderazgo que hay juntamente con sus números de teléfono, para entonces los hermanos poderlos agregar a sus grupos y estar ¿cómo se llama? Indicándoles a ustedes, informándoles. Entonces, no sé si usted gusta darme su número para que el hermano Noé, la hermana, lo pueda anotar, hermano, y de alguna manera ir iniciando. No sé, ¿ya tienen el grupo, hermano Noé, hermana? ¿Ya tienen el grupo de matrimonio? No, hermana. No, ok. Pues, Ya pasé como 3 listas, hermana. Hay que buscar allá si hay otros líderes y ahí tomar los números de líderes de matrimonios y empezar a hacer un grupo, hermano, para que ustedes tengan esa vinculación con las pastorales de las iglesias. Hermano, si gusta darnos su número para que los hermanos... 963 10 937 61. Ok. 963-10-937-61. ¿Está bien? Así es. Ok. Sí. Ok. Muchas gracias, hermano. Sí. Okay. Sí. Ok, hermana Gaby, ahí lo tiene. El hermano
Hermano Daniel, si nos hace el favor, si ya nadie más va a participar, de despedirnos en oración y darnos la bendición pastoral. Hermana, pasa vos, habla hermano Guillermo. Pasa vos, hermano. Sí, nada más para saludar a Gaby y a Noé. Y Paz, hermano. pues felicitarles, gracias, Dios les bendiga. Aquí lo importante es que siempre veamos esos matrimonios sólidos, tanto a nivel nacional, a nivel distrital, que eso es un apoyo para los matrimonios que representamos, ¿no? Entonces, pues que sigan adelante y que Dios les bendiga. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano Guillo. De nada, Gracias, Dios les hermano bendiga. Guillo. Saludos a todos los hermanos. Somos de aquí de Villahermosa y nos da gusto verlos a través de la pantalla Gracias, hermana, y igualmente. estar aquí al pendiente. Dios les bendiga y Amén. pues seguir adelante. Muchas gracias, hermana. Ya creo, hermano. Hermano Dani, adelante. ¿Ya nadie va a hablar? Bien, hermanos, pasa a todos. Y bueno, pues yo solamente les digo una cosa. Hermano Noé, hermano Noé, no fue hermano Guillermo. El primer consejo que le doy es siga las transmisiones. Y va a ver que aquí vamos a aprender muchísimo de lo que son los matrimonios. Y segundo, hermanos, pues en los matrimonios, no es una labor, no es una labor realmente difícil. Es imposible. Necesitamos ayuda externa y esa ayuda externa viene de Dios, el Espíritu Santo. Ya lo decían los hermanos en su tema, requerimos ayuda externa y ese es nuestro Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿le parece? Vamos a Amén. encomendarnos a Dios, nuestros matrimonios, nuestras casas. Vamos a ponerlos en manos de Dios. Oremos. Querido y amoroso Dios, bendito seas. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor eterno, en tus manos preciosas estamos. Cada matrimonio, Señor, de nuestra iglesia, los que estén aquí representados y que representamos a otros matrimonios más de nuestras diversas localidades, pues Señor, estamos hoy poniendo delante de ti nuestra petición de que tú, Señor, atiendas nuestra necesidad. Y nuestra necesidad, Señor, es que los matrimonios de nuestra iglesia se vean fortalecidos, se vean llenos de tu presencia, del Espíritu Santo. Señor, si tú envías tu Espíritu Santo y nos llenas, podrás tener corazones sensibles, que estén dispuestos a escuchar tu voz. Y entonces, Señor, a través de todos nuestros hermanos que están dedicados a esto y que, Señor, estudian para esto, podrás, Señor, hablar a través de ellos, utilizando, Señor, a ellos y cada uno de ellos para que tu voz sea clara en cada matrimonio y así podamos todos los matrimonios fortalecernos, crecer y salir adelante. Pongo en tus preciosas manos este pastoral a matrimonios, a mi hermana Candy, que en la pastoral de las sociedades, y esperamos, Señor, en tu gracia, que en tu amor bendigas a nuestro sobrevedor. Gracias por la lección de hoy, gracias, Señor, porque nos has hablado y gracias, Dios, por lo que nos espera como matrimonios. Espero en el nombre de Jesús que tú bendigas y cuides a cada uno de mis hermanos, que esta noche todos restauren su cuerpo de tal manera que mañana puedan continuar con sus actividades y todas, Señor, sean con éxito y con bendición. Gracias una vez más por todo lo que nos das y esperamos en ti, en el precioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Paz a ustedes.